Buenas tardes. Para continuar con las videoconferencias de esta semana acerca de un llenado adecuado de las historias clínicas, en esta oportunidad estaremos hablando de la que corresponde al área de ginecología y obstetricia, y con esta videoconferencia quisiera que argumentáramos la respuesta a estas preguntas, porque las respuestas son claras. ¿Existe alguna posibilidad de olvidar algún dato que debamos expresar, manifestar en la historia clínica? Evidentemente la respuesta es sí, porque la posibilidad de olvidarlo existe. Ahora, ¿deberíamos realmente hacerlo? La respuesta es no, y eso se combate con información. Quien les habla, la doctora Ilianni Castellanos, médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, actualmente asesor de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina de la Extensión de Valera. Bien, miren, el ejercicio de la medicina y de las profesiones del área de la salud, tanto en el sector público como privado, se basa en la relación que hay entre el médico y el paciente, y de allí se van a derivar distintos derechos y deberes que son recíprocos. Dentro del contexto médico legal y deontológico del ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia clínica va a adquirir su máximo protagonismo en el mundo jurídico. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? Porque simplemente es un documento donde se va a reflejar no solo la práctica médica o el acto médico o lo que nosotros hagamos con el paciente, sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes que tenemos con el paciente. ¿Cuáles deberes? El deber de asistencia, el deber de informar al paciente, entre otros. Entonces se convierte en un documento legal que es útil sobre todo en aquellas circunstancias donde hay reclamaciones de responsabilidad a los profesionales de salud, a nosotros o a las instituciones públicas o en su efecto privadas. La definición de la historia clínica es clara. Es un documento confidencial que describe en forma secuencial, cronológica, hechos que son existenciales e individuales de un paciente, y cuando nosotros hacemos el análisis de estos hechos, hacemos una síntesis, podemos elaborar un diagnóstico. Entonces, esa es la definición de una historia clínica. Ahora, según el Código de Odontología Médica de aquí de Venezuela, ¿quién elabora la historia clínica? Fíjense, dice, capítulo 2 de las historias médicas, artículo 171 nos dice: las historias médicas deben ser elaboradas bajo la responsabilidad de un médico, quien aplica sus conocimientos y los completa con todos los recursos disponibles. Por otra parte, es importante que tomen en cuenta este artículo, el artículo 173. Debe calificarse de práctica altamente reprochable la anotación en las historias médicas de comentarios peyorativos y en ocasiones de carácter ofensivo, bien para el enfermo o relativos a las opiniones o recomendaciones hechas por otros colegas. La historia clínica no es un chismógrafo. La historia clínica es un documento serio y legal. En el artículo 173 continuamos, aplica también lo siguiente: es también condenable la inclusión de datos falsos, enmendaduras o sustracción de hojas de la historia por no estar de acuerdo con lo que allí está descrito, o por ocultar errores que se han cometido, o simplemente por argumentar situaciones o diagnósticos o para justificar el diagnóstico al cual ustedes están, el cual ustedes están asumiendo, independientemente que tenga o no la sintomatología. Ahora, ¿cómo está compuesta la historia clínica? Bueno, según el mismo Código de Deontología Médica, el capítulo 2 en el artículo 169 nos dice: los elementos del paciente, ya sean subjetivos, lo que ellos nos refieren, u objetivos, lo que nosotros vemos en el examen clínico, que son suministrados de parte del paciente. Los aportes del médico, las aportaciones del médico tratante, como la identificación de los hallazgos, las interpretaciones, las correlaciones. También están las contribuciones, que son como las anotaciones correspondientes, si es que existen, de aquellos médicos que colaboran con el diagnóstico y tratamiento del enfermo. ¿Ok? Esas son las contribuciones. Y la documentación relativa a exploraciones complementarias, por ejemplo, exámenes de laboratorio, radiografías, estudios isotópicos, estudios histopatológicos, biopsias, entre otros. Entonces,
Fíjense que la historia clínica es una historia integral, completa. Ahora, ¿cuáles son los principios con los que cumple la historia clínica? El primer principio es el principio de integridad. ¿Okay? La historia clínica es un documento de elaboración que es progresiva, es de un carácter complejo y está integrado por diferentes documentos, entre ellos consentimientos informados, hojas de indicaciones médicas, plantillas de enfermería, protocolos quirúrgicos, entre otros. O sea, no solamente está la portada con los datos del paciente y los antecedentes del paciente, sino que es íntegra. El otro principio es el principio de seguridad, porque la historia clínica es inviolable, totalmente inviolable. Todas las instituciones de salud, los profesionales de salud, sean privados o sean públicos, tienen que guardar y custodiar la historia clínica. Inclusive, para que ella pueda ser utilizada con fines de investigación, así sea por otro médico, es necesario que se tenga un permiso. Y eso lo dice el artículo 175 de Odontología así disponible. La confidencialidad, ¿sí? Este principio se le impone a los centros y profesionales de salud que tienen que adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las personas que no estén autorizadas accedan al contenido de la historia clínica, y al mismo tiempo aquellas que están, por decirlo así, autorizadas, tienen el deber de no divulgar esa información. ¿Ok? Bien, por otra parte tenemos el principio de unicidad, o sea, porque la historia clínica tiene un carácter único dentro de cada establecimiento en el cual se asista, ya sea público o sea privado, deben cumplir con este principio, ¿ok? Porque la historia clínica identifica al paciente a través de una clave, por así decirlo, una clave que es uniforme, una clave única para cada uno, y esa clave o esa cifra debe ser comunicada al paciente. Y por supuesto, la historia clínica debe ser llenada y cumplir con este principio de legibilidad, ¿ok? Debe ser legible, no debe tener tachaduras, no debe tener sobreescrituras, no debe ser borrada y, muy importante, no debe usar liquid paper. Así que al servicio de ginecobstetricia no se lleva liquid paper por ningún motivo. Bien. ¿Cómo vamos a completar o a llenar la historia clínica en el área de ginecobstetricia de forma adecuada? Fíjense, como ya nosotros conocemos, pues la anamnesis tiene que ser sistemática, estructurada y tiene que ser dirigida por el médico. Debe incluir, por supuesto, los datos de filiación del paciente, el motivo de consulta, los antecedentes personales, familiares, entre otras. Supongo que esto ya inclusive lo vienen viendo durante el desarrollo de todas las videoconferencias. Ahora, en primer lugar, en el caso de esta videoconferencia, más que hablar de términos o definiciones semiológicas, quiero que nos concentremos en los errores que comúnmente cometemos los internos cuando estamos en pregrado o que cometemos los internos cuando estamos en posgrado a la hora de llenar la historia clínica. Si están viendo esta videoconferencia, probablemente pues ya han pasado por semiología. Claro, igual estaremos aclarando ciertas situaciones que se consideren importantes, sobre todo específicas para el área de ginecología y obstetricia. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros evitar los errores o por lo menos dejar de olvidar datos esenciales que debemos plasmar en la historia? Fíjense lo que vemos acá en pantalla. Esta es la portada de una historia clínica obstétrica del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo en Valera. En la primera parte, fíjense acá, en la primera parte se evidencia la solicitud pues de los datos del paciente. Es una parte sumamente esencial, sumamente importante. Obviamente tiene que ser llenada con letra que sea legible y comenzamos apuntando los datos personales, los apellidos, ambos nombres, el servicio en el cual nos encontramos, la edad del paciente, la fecha y el lugar de nacimiento del paciente, la cama, el número de cama donde va a estar, la procedencia, la nacionalidad. El teléfono es sumamente importante.
cometemos muchos errores al dejar este espacio en blanco y en muchísimas oportunidades tendremos que contactar al paciente para distintos resultados que posteriormente a su alta médica llegan, entre otras cosas. Entonces el teléfono es importante dejarlo allí, ¿ok? Ya sea el teléfono móvil, ya sea el teléfono de su casa, ya sea el teléfono del vecino, de la mamá, de la hermana, algún teléfono por el cual nosotros nos podamos comunicar. La ocupación del paciente, la dirección actual completa, no es San Luis, no es la Beatriz, no, es la dirección actual completa, con el número de casa, el número de apartamento, entre otras cosas. Bien, por otra parte, pues vamos a estipular la fecha de entrada, la fecha en que ingresa el paciente y la hora en que ingresa el paciente. Ahora, aquí quiero hacer un poco hincapié, ¿ok? Esto tiene suma importancia, sobre todo en el área de ginecología y obstetricia. Pasan muchas oportunidades que los internos, sean de pregrado o de posgrado, tenemos que hacer 40 ingresos en una guardia por sala de parto, por ejemplo. Entonces la paciente tiende a llegar a las 8 de la mañana y, oye, el servicio colapsa y la paciente termina ingresándose a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, colocamos la fecha, colocamos la hora de entrada a las 2 de la tarde. Resulta ser que esa paciente llega a las 8 de la mañana con una dilatación de 5, 6 centímetros aproximadamente. Es una multípara, ¿ok? Se extiende su atención al parto, su trabajo de parto y se ingresa a las 2 de la tarde y evidentemente por signos clínicos, porque se oculta el foco del feto, evidenciamos que el feto está vivo, pero la ingresamos a las 2 de la tarde, a las 2:30 se le hace atención al parto y a las 2:30 se evidencia que el foco fetal ya no está, que está ausente, que el feto no tiene vida. Entonces entra un problema legal porque una de las cosas que va a argumentar la familia es el hecho de que la paciente llegó a las 8 de la mañana, pero la hora de ingreso dice 2 de la tarde. Ahora, el hecho no está en que yo quiero decirles que en la hora de entrada ustedes van a colocar la hora en que llega la paciente, no. En la hora de entrada va la hora en que se ingresa la paciente, porque si no podemos exacerbar los problemas legales que nosotros tengamos. Imagínense que esa paciente yo la ingrese a las 2 de la tarde, pero yo haya colocado aquí que ingresó a las 8 de la mañana. Entra en un problema legal, como lo expliqué anteriormente, y ella va a tener testigos de que la paciente ingresó al servicio a las 8, arribó a las 8 de la mañana al servicio, pero se ingresó a las 2 de la tarde. Muchachos, aquí hay que tener sumamente cuidado, hay que crear estrategias, planificación, organización, para ser mucho más eficientes a la hora de hacer los ingresos y que estas horas vayan acorde a las horas de llegada. Hay que priorizar a las pacientes que hay que ingresar. Por supuesto es muy fácil decirlo, pero no es fácil en la práctica. Sin embargo, todo lo mejoramos con práctica y planificación. Obviamente tenemos que estipular acá a quién le vamos a avisar en caso de que ocurra una emergencia con la paciente. Se especifica dirección, teléfono y el parentesco, ¿ok? La cédula de identidad del paciente va en este renglón que está acá. Bien, el motivo de admisión, fíjense, aquí no hablamos de enfermedad actual en esta portada, ¿no? Solamente un motivo de admisión. ¿Por qué estamos ingresando a la paciente? Entonces el motivo de consulta, en este apartado lo que debemos consignar es el motivo o los motivos por los cuales la paciente está acudiendo a la consulta. El motivo de consulta más frecuente es el de las contracciones uterinas. Entonces, generalmente ese es el que principalmente se presenta y ocurre un error en nosotros que tendemos a estudiarlo como una planilla, como algo que va ahí necesariamente. Paciente femenina de tantos años de edad, quien ingresa al servicio por presentar dolor abdominal tipo contracciones uterinas que aumentan en frecuencia, duración e intensidad. Se lo estudian como una planilla, pero no puede ser así. El motivo de consulta va más allá. Tiene un orden cronológico de su evolución. Afirmamos la intensidad, la frecuencia y reflejamos los síntomas o signos que sean acompañantes. Pero el motivo de consulta se adapta a cada paciente, a cada situación. No todas van a ingresar con el motivo de consulta que les dije anteriormente. Contracción uterina que aumenta en duración, frecuencia e intensidad. Pudiera ser que ese dolor va acompañado de salida de líquido a través de genitales que tenga un aspecto meconial. Eso hay que anexarlo.
¿Okay? Entonces, esos son los errores que generalmente se cometen en la portada de la historia. Y no se debe inventar el motivo de consulta, no se deben inventar síntomas para justificar el diagnóstico con el que usted quiere ingresar a la paciente, no. Se hace el motivo de consulta real, con las características que la paciente refiera. Bien, fíjense que esta historia obstétrica tiene una particularidad que no tienen las historias que llenamos normalmente en medicina interna para los adultos, por ejemplo. Acá mismo vamos, aparte de que ya estamos haciendo el motivo de admisión, tenemos un renglón que trata de clínica. Aquí especificamos el tacto de la paciente, el tacto vaginal, y especificamos el espéculo, ¿ok? El tacto vaginal, pues, simplemente consiste en introducir los dos dedos, el índice y el mediano, como lo vemos aquí en pantalla. Se debe deslizar por la parte posterior de la vagina en dirección ¿a quién? Al cuello uterino. Entonces, en un primer momento tienen que recordar que ese cuello se encuentra posterior y hay que saberlo ubicar. Por supuesto que esto es un tema más teórico el que estoy dando aquí, y con la práctica se mejora cuando nosotros hacemos tacto vaginal. Pero el tacto importa porque nosotros vemos ciertas características del cuello que tenemos que evaluar para determinar este test, que es el test de Bishop, que se calcula a las mujeres que están en trabajo de parto para saber qué tan maduro está el cervix o qué tan inmaduro está. ¿Okay? Entonces fíjense que con el tacto evaluamos en qué posición está ese cuello, si está posterior, medio y centrado. Fíjense que cuando está centrado es porque ya prácticamente la mujer va a ir a luz, ¿ok? A dar a luz. Entonces fíjense que tiene la mayor puntuación, y cuando estamos por encima de 7, el cervix evidentemente está maduro. Fíjense la consistencia. Si hablamos de consistencia, ¿cuál sería la consistencia ideal para un trabajo de parto? La blanda, que el cuello ya esté blando, que el borramiento se encuentre entre 60 y 70% aproximadamente. Acuérdense que el borrado es que simplemente el cuello se vuelve más delgadito, se vuelve como una capa delgadita. ¿Por qué? Porque está dilatando. Y obviamente que la dilatación esté por encima de 4 centímetros. Entonces, estas son las características que tienen el mayor puntaje, porque esto indica que hablamos de un cuello maduro. Y aparte, el test de Bishop evalúa también los planos de Hodgkin. Por supuesto que un plano de Hodgkin que esté en plano 3, evidentemente se trata de que probablemente la mujer va a dar a luz ya próximamente. En cuanto a la especuloscopia que nos piden allí en la portada, hablamos de dos maniobras importantes: la maniobra de Tarnier, ¿ok? Y la maniobra de Bonaire. Y también pudiéramos utilizar la de Valsalva. Fíjense que la de Tarnier no la vemos en la imagen, esto es simplemente para que evidencien el ejercicio de la especuloscopia, ¿ok? Fíjense cómo se ve el cuello. Pero con esta maniobra de Tarnier, nosotros lo que vamos a hacer es que con la mano dentro de la vagina, ¿ok? Vamos a empujar, vamos a desplazar la presentación del feto para evidenciar salida de líquido transvaginal. Si hay salida de líquido a través de la vagina, una vez que nosotros desplacemos la presentación, entonces hablamos de un Tarnier positivo y se puede tratar de una ruptura prematura de membrana. Igual con la de maniobra de Bonaire, la diferencia está en que nosotros en este caso vamos a comprimir a nivel de la altura del útero, ¿ok? Comprimimos y vemos que hay salida de líquido, entonces sería un Bonaire positivo. Y con la de Valsalva, pues como todos saben, la maniobra de Valsalva es una maniobra que se basa en aumentar la presión intraabdominal. Entonces simplemente le decimos a la paciente tosa, y si vemos que cuando tose con ese aumento de presión intraabdominal sale líquido, pues probablemente también estemos hablando de una ruptura prematura de membrana. Entonces, tanto aquí en el tacto debemos describir las características del cuello, y en el espéculo debemos describir estos tipos de maniobras. En cuanto al diagnóstico, tenemos que estar claros para qué nosotros hacemos un diagnóstico. Entonces, principalmente lo hacemos con el objetivo de saber. Es nuestro motivo científico como tal. Lo hacemos con el motivo de ayudar, que es nuestro motivo humanitario, con la función de lucrarnos, que es nuestro motivo de prestigio personal, por así decirlo, y la contribución al orden social,
esto es lo más importante, la contribución al orden social, que son o hace referencia a las consecuencias legales o administrativas que pudiera ser el diagnóstico que nosotros pongamos allí. A los residentes, a los internos de pregrado, a los internos, sobre todo los internos de pregrado de quinto y sexto año, les recomiendo, no coloquen el diagnóstico antes de consultarlo con sus superiores. Nunca lo hagan. Establezcan ustedes el diagnóstico porque la idea es que ustedes ejerzan la práctica médica dentro de sus pasantías. Sugieran el diagnóstico, pero no lo apunten en la historia clínica antes de consultarlo con sus superiores. Se van a evitar de verdad muchos malos entendidos. ¿Okay? Bien, bueno, fíjense que en la última parte va la firma del médico residente. Generalmente la firma del jefe de servicio no se apunta, pero sí la del médico residente. ¿Ok? Se especifica la fecha de última regla, se especifica desde qué momentos hubo percepción de los movimientos activos de las 16 semanas de gestación, 18 por allí aproximadamente, y se calcula la fecha probable de parto. La fecha probable de parto se hace por cualquiera de estas dos reglas que tenemos aquí. Y fíjense que la de Nayib simplemente es sumarle 7 días al día de la fecha de última regla, se le suman 7 días y se le resta 3 meses al mes. Y listo, tenemos la fecha probable de parto. Y la de Pinar, la única diferencia es que se calcula en base a 10 días, de manera tal que si la fecha probable del parto les da 21 de abril del año 2020, entonces ustedes simplemente aquí van a colocar del 21 al 24, ¿sí? Porque son 3 días más. Del 21 al 24 de abril del año 2020 es la fecha probable de parto. Para no irnos, no tener preferencia por ninguna de las dos fórmulas, sino apuntar que dentro de esos 3 días se considera la fecha probable de parto de la embarazada. Bien, fíjense que en esta última parte, pues también es clínica, más que recoger antecedentes, es clínica. Entonces, colocamos el día en que se ingresa, colocamos la altura uterina, que la vamos a medir partiendo de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, ¿ok? Medimos y colocamos la altura uterina, medimos la circunferencia abdominal, estipulamos la presentación, si está cefálico o de nalguitas, podálico. El encajamiento lo vamos a hacer en base a los planos de Hodgkin que vemos acá. Okay, fíjense que el primer plano se extiende desde el promontorio hasta la parte suprapúbica, ¿no? De la región superior de la sínfisis del pubis. Desde el segundo plano va paralelo a la línea anterior y va desde el mismo promontorio pero hasta la parte inferior de esa sínfisis del pubis. El tercer plano va también paralela pero pasa por las espinas ciáticas y el cuarto plano llega a la punta del coxis. De esta manera nosotros determinamos el plano en el que se encuentra y aquí en encajamiento vamos a colocar el plano donde está. La posición hace referencia al dorso, si está derecho o está izquierdo, la edad gestacional y las particularidades que ustedes consideren. En la última parte de esa portada va la autorización. Esto es lo que autoriza a los médicos por parte de la familia, por parte del paciente, a realizar ciertos procedimientos como el examen terapéutico, la anestesia, las intervenciones quirúrgicas, etcétera, y esto le da la autorización a los médicos de hacerlo siempre y cuando vayan acorde al diagnóstico de tratamiento del paciente. Entonces colocamos la fecha, firma el paciente, firma el familiar y qué parentesco tiene el familiar y se colocan las huellas dactilares de ellos. Bien, pasamos ya a la parte de evaluación de antecedentes. Fíjense que tenemos antecedentes hereditarios. Aquí pueden colocar algún otro antecedente que no esté estipulado en esta zona. Entre los antecedentes personales, fíjense que aquí es muchísimo más fácil, colocamos un chulito y colocamos la fecha de cuando, por ejemplo, la paciente es diabética, colocamos un chulito y colocamos la fecha desde cuando ella tiene diagnóstico de diabetes. Y si es alérgica y ha realizado alergia a algunos medicamentos, se estipula aquí también. Es importante colocar todos estos datos. Fíjense en esta parte que está acá, antes de ver esto, pues nos piden los antecedentes ginecológicos como la menarquia, la primera menstruación, las características de la menstruación de la paciente, cuándo fue su primera relación sexual, aquí está la sexarquia, ¿ok? Y es importante colocar también el número de pareja. En otros nosotros vamos a colocar
la fecha de la última citología que se realizó y el resultado. Sencillo, inflamación, no patológico, no para procesos neoplásicos, entre otros. Y el uso de anticonceptivos orales. ¿Okay? Y acá en la parte quirúrgica estipulamos todas las cirugías que haya tenido la paciente. En los antecedentes obstétricos es importante destacar que aquí las gestas, o sea, va en números romanos, ¿ok? Por ejemplo, una paciente que te diga, yo tengo 4 niños, cuarta gesta, ojo, epa, pila allí, porque hay pacientes que tienen 4 niños, pero tienen un aborto, de manera tal que sería quinta gesta, ¿ok? Porque en ese aborto evidentemente se cuenta como una gesta, pero se especifica aquí cuántos partos ha tenido de esas gestas, cuántos abortos, cuántas intervenciones, cuántos niños nacidos vivos, nacidos muertos, y se especifica en esta parte, o sea, han tenido embarazos ectópicos, molas hidatiformes, entre otros, ¿ok? Pero siempre en números romanos. Por ejemplo, una embarazada que les llegue cuarta gesta quiere decir que esta es su cuarta vez embarazada. Pudo haber tenido un aborto y 2 partos, o 2 partos, una cesárea, y esta es su cuarta vez. Así lo van a estipular completo, contando la última gestación, la que está andando. Aquí se hace una especie de resumen por así decirlo, de importancia de su control prenatal, complicaciones que ella haya presentado como infecciones urinarias durante el control prenatal actual. En cuanto al examen físico, pasamos al examen físico general. Es un examen físico como cualquier otro adulto, con sus signos vitales, ¿ok? Aquí en aparato respiratorio es importante agregar la frecuencia respiratoria de la paciente. Pero de todo esto, lo más importante es describir adecuadamente el abdomen de la paciente. Ojo, no estoy diciendo que esto es lo único que van a describir adecuadamente, porque como siempre les digo, el examen físico en una paciente obstétrica se hace de manera integral, ¿ok? Pero en cuanto al abdomen, estos datos que está aquí no se pueden olvidar, no se pueden olvidar. A los internos de pregrado se los digo, 5º y 6º año, los mandan a repetir historias clínicas en el caso de que olviden algunos de estos datos que son importantes. Entonces hacemos inspección, vemos que el abdomen realmente es globoso, a expensas de útero grávido, en caso que así sea. ¿Ok? Que se trate de una paciente embarazada, que va a parto, que va a cesárea. Se mide la altura uterina, se coloca allí también, se coloca la circunferencia abdominal, con un feto que sea único, múltiple, son 2, son 3, son 4, ¿ok? Se estipula la situación, si está longitudinal o transverso u oblicuo, cómo es la presentación, si es cefálica o si está con el dorso hacia abajo, o si simplemente la presentación es podálica, entre otros. El dorso del paciente, el dorso del feto, perdón, si es derecho o izquierdo, la frecuencia derecho o izquierdo, superior o inferior, ¿no? Dependiendo en caso que hablemos de una situación transversa. Y la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y la dinámica uterina. De manera que una descripción sería, por ejemplo, abdomen globoso, expensa de útero grávido, con una altura uterina de 33 centímetros, una circunferencia abdominal de 100 centímetros, con un feto único, situación longitudinal, pero no se escribe situación, se puede escribir directamente longitudinal, cefálico, dorso izquierdo, frecuencia cardíaca fetal 130 latidos por minuto, movimientos fetales presentes, dinámica uterina presente, y especifican la frecuencia de las contracciones que tenga la paciente. Esta parte también es importante llenarla, no se puede dejar vacía. ¿Cuál es el grupo sanguíneo de la madre? ¿Ok? Y si le han puesto tratamiento con Rogan porque existe alguna posibilidad de incompatibilidad RH, se estipula todo ahí. Evidentemente, para hacer la exploración abdominal se debe hacer las maniobras de Leopold, ¿ok? En la primera maniobra vemos cómo cuando examinamos colocamos las manos en el fondo del útero, ¿sí? Así vamos a detectar lo que está a ese nivel, puede ser la parte cefálica como puede ser la parte podálica. Entonces hacemos como una, ya vamos viendo dónde se encuentra probablemente la cabeza, en que si la cabeza está para abajo, si está para arriba. O sea, vamos viendo cómo es la presentación, indagando sobre la presentación. En la segunda maniobra, pues las manos se colocan alrededor, ¿sí?, del abdomen, y así vamos a localizar dónde está el dorso, si el dorso está derecho o izquierdo, y vamos a determinar la situación, si realmente está longitudinal o está transverso, y la variedad.
En la tercera pues confirmamos la presentación y en la cuarta vemos el grado de encajamiento, ¿ok? Si está móvil, si está fijo, si ya está encajado. Bien. En esta parte de otro es importante no olvidar el neurológico porque aquí no lo piden. ¿Y por qué neurológico en las pacientes embarazadas? Sería importante establecer el estado de conciencia de esa paciente, si hay focalización neurológica y los reflejos osteotendinosos, sobre todo en pacientes con trastornos de hipertensión arterial. La pelvimetría también debe ser llenada, sobre todo la parte del promontorio si es accesible, si las espinas ciáticas las tocan, la radiología que tenga la paciente. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de que pueda existir una desproporción cefalopélvica o que simplemente si pueda tener un parto totalmente normal. Aquí lo que hacemos es un resumen de lo que hicimos atrás y se añaden algunos parámetros, como por ejemplo el peso máximo fetal, que es importante apuntarlo porque esto nos va a indicar si la paciente puede tener adecuadamente ese bebé que viene con un peso diferente. Por ejemplo, ella tuvo el peso máximo fetal fue de 4 kilos, un niño que tuvo 4 kilos, pero este viene de 3 kilos, evidentemente por ahí va a pasar, ¿ok? Aquí se especifica el motivo de las cesáreas, la talla de la paciente, porque una talla baja entra como un alto riesgo obstétrico 1. ¿Okay? En estos espacios en blanco es importante determinar las membranas ovulares, si están indegnes o si hay ruptura de esas membranas, la situación, el dorso, ¿okay? Y la movilidad del feto. Aquí fíjense que en la parte de dinámica uterina, aquí en dinámica uterina hablamos de la frecuencia de las contracciones y la duración de esas contracciones. Y fíjense que aquí estipulamos el test de Bischoff, se va más específico, ustedes colocan tanto dilatación y sacan el puntaje, tanto borramiento y sacan el puntaje y hacen el total. Y aquí van unos datos ecográficos que única y exclusivamente se los da el residente que haga el ultrasonido. Esto es otro resumen, pero se llama nota preoperatoria, que es para las pacientes que van a cesárea, ¿okay? Es más de lo mismo, son antecedentes personales, familiares, ginecostétricos, cómo está el embarazo actual y cuál es el examen físico de la paciente y el plan. Existe algo importante que les quiero enseñar, se llama partograma y es una herramienta demasiado útil y barata, ¿okay? Para nosotros evaluar si una paciente pudiera hacer una distosia del parto. Y los quiero enseñar a llenar un partograma porque cuando nosotros llegamos como internos de pregrado, estamos sumamente perdidos en cuanto al partograma. Fíjense que el partograma tiene un renglón donde nos habla de pacientes que son multíparas y nulíparas. Multíparas con membranas íntegras, multíparas con membranas rotas. Nulíparas con membranas íntegras con membranas rotas. Entonces, poniendo un ejemplo de que ustedes tienen que seleccionar con un lapicerito el caso de la paciente de la cual esté en cuestión, pues. Por ejemplo, les llegó una nulípara con membranas rotas. Ese es el ejemplo que voy a hacer hoy. Entonces, ustedes van aquí a esquematizar la curva a la hora en la que una paciente nulípara con membranas rotas va a dar a luz, ¿ok? Entonces, fíjense, nosotros ingresamos a la paciente con 4 o 5 centímetros de dilatación. Por aquí están los centímetros de dilatación, por aquí están las horas. La paciente llegó a las 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, bien, 5 centímetros, una nulípara con membranas rotas. ¿A qué hora va a llegar a los 6 centímetros? A las 2 horas y media. Cada cuadrito de estos significa una hora. De manera tal, 1, 2 horas y media. 6 centímetros de dilatación los va a tener a las 10, a las 9 y media de la 10 y media de la mañana, ¿ok? Esto se corre un poco, esto es 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, ¿ok? Esto se corrió, disculpen el error. Entonces, fíjense, la paciente ingresó con 5 centímetros, ¿verdad? De manera tal que, si nos vamos por lo legal, a las 2 horas y media, ella debería tener 6 centímetros. ¿Dónde dice esas 2 horas y media? Aquí. Fíjense aquí, a la hora y 25 minutos debe tener 7 centímetros de dilatación. Entonces ustedes más o menos calculan 1 hora y 25 minutos. A la hora y 5 minutos, prácticamente una hora, debe tener 8 centímetros de dilatación y ponen el puntito allí, ¿ok? Y van haciendo la curva con lapicero rojo, o creyón rojo. Bien. Los 9 centímetros los va a tener a los 50 minutos después de esto, más o menos por aquí. ¿Ven? Y ustedes van marcando el puntico, van midiendo. A los 35 minutos va a tener
10 centímetros de dilatación, y ya a los 20 minutos de aquí a allá va a haber ya dado a luz, de manera tal que si evaluamos a qué horas va a parir esta paciente, entonces fíjense, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, a las 3 de la tarde ella da luz. Entonces a ustedes le llega una paciente, esto es lo que debería hacer, y ustedes van a llevar el control de su paciente aparte. Entonces les llegó la paciente con 5 centímetros y ustedes a la hora, a las 9 de la mañana le hacen un tacto y la paciente tiene 5 centímetros y medio, colocan el puntico aquí. A las 10 de la mañana, que es este que está aquí, tiene 6 centímetros, colocan el puntico, va acorde con la curva. A las 11 de la mañana, ¿sí?, tiene 7 centímetros de dilatación, entonces ustedes colocan el punto aquí. Vamos con las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía siguen 7, no dilató más. A la 1 de la tarde siguen 7, no dilató más, siguen poniendo el puntico aquí, van haciendo. A las 2 de la tarde siguen 7 centímetros, no está dilatando, la paciente se mantiene ahí. Son las 2 de la tarde y la paciente sigue en 7 centímetros, no está dilatando. Esto ya nos indica que nos desviamos de la curva, ¿lo ven? Nos desviamos de la curva porque a esta hora ya debería estar dando a luz la paciente. Entonces fíjense, bueno, luego una hora más tarde subió a 8 centímetros, pero una hora más tarde se mantuvo en 8. Entonces eso va a permitir que el médico evalúe si la paciente que iba a parto, estaba preparada para un parto y venía bien, pero se desvió e hizo una distosia. Cualquier tipo de distosia, pero la paciente se está distosando, entonces está haciendo distosia, perdón. Por lo tanto, el médico debe evaluar que va a cesárea. Esto es un documento que obligatoriamente va en las historias obstétricas, porque es lo que nos indica a nosotros y nos puede ayudar legalmente también cuando existen distocias en ciertos partos. En cuanto a la ginecológica, pues se hace exploración mamaria, exploración abdominal, exploración ginecológica propiamente dicha, ¿ok? En cuanto a la exploración mamaria, fíjense que hacemos pues infección, por supuesto, con los brazos de la paciente a los lados como lo vemos acá, luego con las manos apoyadas en la cadera o con los brazos en alto. ¿Okay? Hacemos infección, descartamos cicatrices, cambios de coloración u úlceras y piel de naranja, espacios que estén arrugados o ásperos. ¿Okay? En cuanto a la palpación, vamos a descartar, vamos a palpar los ganglios linfáticos axilares, los supraclaviculares y los infraclaviculares. Fíjense que este es el método correcto para nosotros palpar los ganglios. Y el primer ganglio linfático que recibe metástasis es el del cáncer mamario. Como nosotros lo llamamos, el ganglio centinela, que generalmente está detrás de la porción media del vientre del pectoral mayor. En cuanto a la palpación, vamos a explorar, se recomienda explorar los cuadrantes siguiendo las agujas del reloj. Se empieza por el cuadrante superior externo, ¿ok? Hay que descartar nódulos, tumoraciones, masas o galactorrea, ¿ok? Y fíjense cómo en la imagen se muestra la técnica adecuada. Se utilizan las yemas de los dedos y se hacen movimientos circulares para palpar la mama completa. En cuanto a la exploración abdominal, una exploración abdominal común y corriente, se hace inspección y luego se hace auscultación, ya sabemos por qué, simplemente para no alterar los sonidos, los ruidos hidroaéreos. Se hace palpación y se hace percusión buscando ciertas masas, buscando ciertas visceromegalios, entre otras cosas. En cuanto a la exploración ginecológica, pues la paciente tiene que estar en una posición ginecológica o denominada de litotomía, ¿okay? Como lo vemos en esta camilla que es especial para eso. Se hace inspección de los genitales externos, el monte de Venus y el perineo, y se exploran los labios mayores, menores y el introito. Cuando ustedes vayan a hacer la descripción en la historia clínica de la exploración genital, deben iniciar por los genitales externos. ¿Okay? Monte de Venus normoimplantado, se observan los labios mayores cubriendo los menores, el introito vaginal es accesible, entre otras cosas, pero tienen que llevar ese orden obligatoriamente. Hay que hacer palpación, especialmente de los labios mayores, buscando el estado de la glándula de Bartolino como tal, ¿okay? Para descartar una bartolinitis, y
Obviamente que la exploración de los genitales tiene que llevar consigo una especuloscopia, ¿sí? Con un espéculo adecuado según el tamaño, se toma en cuenta la anatomía normal, se introduce el espéculo siguiendo el eje anteroposterior del introito, ¿ok? Se introduce con cuidado, muchachos, de forma lateralizada, se le dice a la paciente que puje, ¿ok? Se introduce lentamente de forma lateralizada y se va centrando el espéculo, ¿ok? Mientras ella se va relajando. Mire, con la exploración de los genitales es la parte más delicada de la exploración. Es prudente que hay que ser cuidadosos, explicarle a la paciente lo que se va a hacer con ella y por qué se le va a hacer. Hay que insistirle a la paciente que se relaje y para que eso facilite el examen, ¿ok? Y es importante que ustedes eviten dar órdenes de forma brusca o de forma estricta, ¿ok? También se utiliza el tacto bimanual, como lo vemos acá. Se introducen los dedos, pero al mismo tiempo se hace presión en el fondo del útero. Y con el tacto simplemente vamos a explorar las paredes de la vagina, el cervix, el útero, los anexos uterinos como trompas ovarios. No tienden a palparse en condiciones normales, pero sí cuando hay tumores, otras características por allí, otras lesiones. En el cervix es importante descartar si hay presencia o no de dolor a la movilización, porque pudiera tratarse de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? Y en la vagina hay que ver la consistencia de las paredes, si hay presencia de nódulos o puntos de dolor también. Esta videoconferencia la doy en honor al doctor Nixon Villarreal, quien era residente del tercer año de ginecología y obstetricia, con quien compartí muchas de mis vivencias en ese servicio. Que en paz descanse. Día 8. Reparte amor. Sin pedir contrapartidas, consagra el día de hoy a alegrar la vida de los que te rodean. Ten para ellos palabras agradables, sorpréndelos con un detalle, hazles reír. Piensa que eres un rey mago que va repartiendo regalos de amor. Hoy y cada día puede ser Navidad. Amar y ser amado es sentir el sol por ambos lados. David Biscop. Muchas gracias, espero que les haya servido.